En este tiempo en el que la barca de la humanidad, movida por la tormenta de la crisis, avanza a duras penas en busca de un horizonte más tranquilo y sereno, el timón de la dignidad de la persona humana y la brújula de los principios sociales fundamentales nos pueden permitir navegar con una ruta segura y común. Como cristianos, mantengamos la mirada hacia la Virgen María, estrella del mar y madre de la esperanza. Todos juntos colaboremos para avanzar hacia nuevos horizontes de amor y de paz, de fraternidad y de solidaridad, de ayuda mutua y de acogida recíproca. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, sobre todo los más débiles. No nos acostumbremos a mirar hacia otro lado. Más bien, trabajemos cada día concretamente para formar una comunidad formada por hermanos que se acogen mutuamente, ocupándose unos de otros. Vaticano, 8 de diciembre de 2020. Francisco. Buenos días a todos y buen año. Este año no podemos hacer la marcha conjuntamente por la paz, pero sabemos que hace falta mucho la paz en el mundo y por eso no nos resignamos a la guerra. No queremos dejar espacio a la violencia, sino que este 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz, queremos hacer espacio en nuestro corazón a palabras de paz. Será una marcha virtual con varias etapas que empezamos escuchando las palabras del presidente de la Comunidad de San Egidio, Marco Impallach. Buenos días y buen año. El año que empieza, el 2021, se abre con la buena noticia de la vacuna para la COVID-19. Jamás una vacuna se había obtenido con tanta rapidez y a tan gran escala. Es el fruto del esfuerzo común que prefigura un tiempo nuevo al que debemos hacer frente juntos. Nosotros esperamos realmente que la vacuna sea para todos y que llegue a todos. Jamás, como en el año recién transcurrido, hemos podido entender que toda la humanidad está en la misma barca y hace frente junta al mar de la vida, para bien o para mal. Si lo pensamos bien, existe una íntima solidaridad entre los seres humanos, tanto en el sufrimiento como en la esperanza. Si alguien sufre por la guerra, significa que tarde o temprano todos sufrirán por la guerra, todos sufriremos por la guerra. Por eso, todos queremos ser conscientes de ello y queremos implicarnos para que termine. Y la iniciativa de hoy sigue esta línea. Como sabéis, por desgracia, también este año la guerra continúa en el mundo. Todo lo contrario, pero aún así hemos visto alguna luz en la oscuridad. Se han hecho algunos avances en los acuerdos de paz de Sudán del Sur, aquí en esta sala de San Egidio, y también acuerdos entre algunos países árabes e Israel, señal de que la paz siempre es posible, incluso cuando la guerra dura hace mucho que dura. Eso nos indica cuál puede ser nuestra tarea. Hacer oír siempre la voz de la sensatez de la paz, porque la paz también es sensata, además de humana, y no aceptar jamás que calle esta voz, porque siempre puede haber alguien que la escuche, incluso cuando pensamos que no es posible. Dar voz a la paz es nuestra contribución a la fraternidad entre todos. Ese es el tema de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. La urgencia de que una voz de paz esté siempre presente para ser escuchada, la observamos también en la vida de cada día, no solo en las grandes cuestiones internacionales. Si en una ciudad se hace la guerra, entre comillas, contra alguien, es decir, se le insulta, se le humilla, se le margina, por ejemplo, contra una minoría o por motivos religiosos o por motivos étnicos, o contra un grupo social o una clase social o contra los pobres, entonces esa ciudad se rompe, se divide, se empobrece. En esa ciudad
Hay que hacer que resuene la voz de la paz para que alguien le escuche y devuelva la esperanza. Según nuestra experiencia de la comunidad, hemos entendido que hacen falta unos pocos corazones solidarios, unidos por la voz de la paz, para que la guerra se aleje y el odio desaparezca. Por eso, y para preparar un futuro de paz para todos, y naturalmente también para nosotros, tenemos que hacer oír la voz de la paz por todos lados. Ese es el motivo principal, la razón por la que hoy celebramos, de manera virtual a causa de las restricciones, la Jornada por la Paz de 2021, junto al Papa Francisco y a toda la Iglesia. Esta jornada la impulsó Pablo VI en 1968, hace ya muchos años, pues, que nos reunimos en el nombre de la paz. Y no nos cansamos jamás de hacerlo, para recordar a todos y a nosotros mismos, en primer lugar, que vale la pena hablar de paz. Vale la pena luchar por la paz en el corazón de todos, en cualquier lugar del mundo. Ya solo hablar de ella, como decía antes, la palabra nos libra de la impotencia, de la soledad y de la violencia. Nuestro objetivo es claro. No queremos jamás olvidar el valor de la paz, pero al mismo tiempo queremos transformar el amor por la paz en una narración continua que acerque a los hombres y a las mujeres, derrotando el miedo que hay en su corazón. Dejadme decir que debería haber como una parábola de la paz, que cada día es explicada a todos, sobre todo a los más jóvenes, a los niños, como una utopía que derrota el duro realismo, que da valentía y fuerza a los decepcionados y que refuerza a los más jóvenes en este camino de la paz. Tenemos que decir cada día que la paz es necesaria para vivir mejor y la paz tiene que ser posible siempre. Es hermoso que con este espíritu entremos en el año nuevo y nunca renunciamos a la esperanza de que un día se pueda abolir la guerra. Las generaciones pasadas lograron abolir la esclavitud. El honor de nuestra generación podría ser precisamente el de un avance decisivo que permita abolir la guerra. En 2020 hemos visto demasiada muerte para no amar más la vida, en todas sus fases y en todas sus estaciones. Demasiada muerte hemos visto. Por eso amamos más la vida. Es necesario la convergencia de todos, pues, para que todos sean curados y para que a todos se les garantice un futuro de paz. Esperamos un tiempo nuevo, pero para que sea nuevo, tiene que serlo para todos. Ese es el sueño que queremos hacer realidad. Y por eso decimos todos juntos, paz en todas las tierras. Feliz año a todos vosotros. Sí, davvero, Sí, paz en todas las tierras. Y por eso nuestra marcha de hoy nos llevará a través de países distintos. Y la primera etapa es en África, donde la paz pasa por ocuparse, por cuidar a quien está mal. En esta etapa nos acompañan Paola Germano, coordinadora del programa DREAM, y Nurja Abdulmajid, médica mozambiqueña que sigue el trabajo clínico del programa en aquel país. En su mensaje, el Papa Francisco nos dice que no hay paz sin cultura del cuidado. Cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Hoy muchos sufren y mueren a causa de la pandemia de COVID, que ha afectado a todo el mundo. Pero el acceso a los cuidados no es igual para todos. Esta pandemia, como muchas otras, pone de manifiesto las desigualdades entre ricos y pobres. La combinación de pobreza y contagios está teniendo consecuencias devastadoras, no solo en nuestros países, sino especialmente en los países más pobres.
Sant'Egidio ayuda a África desde hace casi 20 años a través de un programa sanitario gratuito llamado DREAM, para prevenir y tratar el SIDA, la tuberculosis, la malaria, el ébola, la malnutrición y ahora la COVID-19. Es un programa que empezó en nuestro querido Mozambique, donde Sant'Egidio se sintió interpelado al ver que, tras haber ayudado a devolver la paz al país, se perfilaba un azote peor, si cabe, que la guerra civil que terminó en 1992 tras 16 años de duelo. El tratamiento del SIDA y de las demás enfermedades ha sido para DREAM, que nació en Mozambique y se ha extendido a otros 10 países africanos, un proceso de curación que empezó cuando escuchamos el grito silencioso de muchas personas que vivían sumidas en la vergüenza, marginadas, juzgadas por todos y condenadas a muerte por la ausencia de medicamentos y de tratamientos. Hombres, mujeres y niños sin esperanza de vivir. Aquel grito nos hizo ver que el tratamiento médico, aunque era necesario, no era suficiente. No solo había que cerrar las heridas del cuerpo, sino también reintegrar a los enfermos en la familia y en la sociedad. Construir una cultura del cuidado para los profesionales de la salud y para la sociedad entera. Tratar a los enfermos y no solo la enfermedad. Dar dignidad a las mujeres y a los niños. Crear una comunidad de cuidado alrededor del enfermo para vencer la soledad que provoca la estigmatización y volver a creer en el futuro. Hoy, a través del programa sanitario de Sant'Egidio, el tratamiento es un sueño hecho realidad para más de 500.000 enfermos africanos. El acceso a los fármacos para el SIDA ya no es un tabú, pero muchas otras enfermedades, incluida la COVID-19, amenazan la vida de mucha gente en África. Tenemos que intentar mirar a todo el mundo y no solo fijarnos en nuestras crisis europeas. Muchas veces las grandes epidemias se han manifestado sobre todo en los países más pobres, por lo que los países ricos se han sentido inmunes o cuanto menos indiferentes al sufrimiento de muchos. En esta ocasión nos afecta a todos y la epidemia ha demostrado que el virus no conoce fronteras y que la globalización es solo económica. También las enfermedades se han globalizado. Cuidar a la población de un país y no preocuparse por los demás no funcionará. El contagio traspasa fronteras, viaja, y no podremos vivir siempre aislados. Cuidar es una regla de oro de ser humano y comporta salud y esperanza, dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Si no cuidamos unos de otros, empezando por los últimos, por los que están más afectados, excluidos, alejados, no podemos curar al mundo. Por eso el cuidado es como la paz, cura a las personas y a los pueblos y les da un futuro bueno. Buenos días a todos. Aquí desde Mozambique, desde el Centro DREAM de la Comunidad de San Egidio. Soy médico y trabajo directamente con enfermos de COVID desde marzo de este año. En mi país la situación es muy preocupante porque llegan cada día al centro muchos enfermos sintomáticos que piden ayuda. También tenemos enfermos sudafricanos que vienen en estos momentos. Son mozambiqueños también que vuelven por vacaciones y también tenemos a otros grupos que es también preocupante porque son refugiados que piden ayuda porque en los campos de refugiados no hay ni médicos ni medicamentos. La preocupación en estos momentos es la transmisión de la enfermedad porque muchos llegan, cruzan las fronteras sin hacerse la prueba. La muerte por COVID en mi país muchas veces se debe a complicaciones de COVID, pero también porque hay pocos recursos. Lo que hacemos en DREAM es, hacemos actividades de prevención, damos mascarillas, hacemos la prueba PCR a las familias, a los enfermos y a toda su familia, también para darles el tratamiento adecuado. Y también hacemos formación sanitaria para que la gente entienda la previsión, lo que tienen que hacer en su familia, en la sociedad, en su comunidad y ayudar también a los demás a ver los síntomas y los signos de alarma.
de Mozambique vamos a otros lugares del mundo donde la guerra ha provocado mucho dolor y donde creemos que la paz es posible. Nos acompaña en este viaje Daniela Pompei, que trabaja para crear corredores humanitarios para los que huyen de conflictos y persecuciones. En 2020, los países europeos han cerrado aún más sus fronteras a causa de la pandemia. Eso ha tenido un fuerte impacto sobre los refugiados. Las rutas de la inmigración son cada vez más duras y complejas. Lo que ocurre en los Balcanes, en las Canarias, en México, en Libia o en Birmania son trágicos ejemplos. Y no podemos olvidar lo que ocurre con millones de venezolanos dispersos por toda Sudamérica. Algunos de ellos participan en la vida de la comunidad. Los próximos años veremos cuáles son las consecuencias de la pandemia en los países más pobres y cómo influirán en las migraciones. Pero no nos podemos resignar a los cierres que provocan enormes sufrimientos. Los corredores humanitarios han seguido representando una vía concreta de paz y salvación para muchos niños, mujeres y hombres. Solo en los 2 últimos meses han llegado a Italia y a Francia más de 250 refugiados de Siria, Somalia, Sudán del Sur y Eritrea. Todos ellos son países que sufren a causa de la guerra o por regímenes duros. Los refugiados de la guerra son uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. La mayoría viven en países pobres o con problemas. Los refugiados de los corredores humanitarios salieron del Líbano y de Etiopía, 2 países que están pasando un momento muy difícil. Tras la terrible explosión de Oporto del pasado verano que devastó la mitad de Beirut y tras la difusión de la pandemia, el Líbano es un país aún más pobre. Y eso tiene consecuencias sobre los refugiados sirianos, que son más de 1 millón. El 70% viven en situación de extrema pobreza. Los niños no van a escuela. Son arrestados por traidores. Están como en una cárcel, sin esperanza. En Etiopía, una buena parte de los refugiados viven en los campos de la zona del Tigre, donde ahora hay guerra. Muchos han huido a Sudán. Son refugiados que nacieron en los campos de refugiados, que solo han conocido tiendas, polvo, guerra y huida. Desde 2016, con los corredores humanitarios, han llegado a Europa más de 3.500 refugiados, en su gran mayoría Italia. El pasado septiembre firmamos un nuevo acuerdo con el gobierno italiano para 300 refugiados provenientes de Grecia, especialmente de Lesbos. Dentro de pocas semanas llegarán a Roma los primeros. Los corredores humanitarios han permitido la reagrupación de muchas familias. Muchos hijos no veían a su padre desde hacía 4 o 5 años, o a sus madres o hermanas. Acoger ha puesto de manifiesto una gran solidaridad. Unos han ofrecido su casa, otros han descubierto la belleza de ser responsables de los demás o de ocuparse de un niño enfermo. La solidaridad ha abierto vías creativas de amor, amistades, relaciones que crecen. Ahora estamos ante un nuevo desafío, el de Libia, uno de los estados considerados fallidos. Dividido en varias partes a causa de una guerra interna. Es país de paso para miles y miles de refugiados de África, de Oriente Medio y de Asia. Muchos de ellos terminan en terribles e inhumanos centros de detención. Quisiéramos abrir nuevos corredores humanitarios para ellos. Hay personas torturadas, encerradas y vendidas que sueñan con un futuro distinto. Para ellos tendremos que abrir muchas puertas y no será fácil. Pero trabajar por la paz es también eso, no dejar de luchar para salvar vidas humanas. Me llamo Mishlin, soy de Siria y hace 2 meses que estoy en Italia con mi marido Ilya y mi hija, yo es de 8 años. Venimos de Alepo. El pasado para nosotros es muy doloroso. Cada vez que pienso en Siria, en mi familia, en mis amigos, en mi ciudad, siento dolor en el corazón. Hoy en Siria no se puede vivir, no hay vida, no hay luz.
No hay médicos. Todo cuesta mucho y la gente tiene que luchar para encontrar pan. El coronavirus ha aumentado aún más el sufrimiento. Mi hija nació en medio de la guerra y solo ha conocido la guerra. Por eso huimos al Líbano. Allí la vida para los refugiados sirios no es fácil. No sabíamos qué hacer. No teníamos seguridad ni paz. De repente llegó una llamada por teléfono de Roma. Para nosotros fue una gran esperanza que nos devolvió los ánimos. Nos decían que teníamos un futuro en Italia. A finales de octubre llegamos a Italia con los corredores humanitarios. La vida ha cambiado para nosotros. Somos felices. Pero pienso en el sufrimiento de los que siguen en Siria y en el Líbano. Esperamos de todo corazón que llegue la paz y que muchos la puedan encontrar. Una de las puertas de Europa, donde a veces fracasa el sueño de futuro de millones de personas, como hemos oído en Lesbos, es Mónica Tías, que nos habla de lo que sucede en aquella isla griega. Antes del incendio del 8 de septiembre que asoló Moria, el campo había llegado a alojar a 22.000 personas. Una tercera parte eran menores y muchos de ellos no acompañados. Son afganos que huyen de la violencia, sirios exiliados a causa de una guerra que lleva ya más de 11 años abierta. Refugiados de África, entre los que hay muchas mujeres víctimas de la trata de blancas. Permanecen allí, a veces durante años, a la espera de conocer la respuesta a su solicitud de protección internacional, con el miedo de ser repatriados a Turquía, país considerado seguro por Europa. Durante el verano, nuestro primer cometido consistió en dar de comer a todos. Dimos alimentos y dignidad a personas que hacía mucho tiempo que no se sentaban a la mesa con su familia. En el restaurante de la Amistad, siempre cumpliendo las normas anti-COVID, la comida se servía en la mesa. Muchos jóvenes refugiados del campo sirvieron con nosotros, dejando de lado las rivalidades que hay entre los distintos grupos nacionales. Nos dijeron que ayudar a los demás ayuda a recobrar la esperanza. Con los menores no acompañados vivimos momentos de una normalidad olvidada, como una excursión a un helado. A los refugiados no se les permite ni siquiera ir a la playa. También hicimos clases de inglés para adultos y adolescentes y la Escuela de la Paz para 250 niños. Muchos no habían ido nunca a la escuela. ¿Qué sueñan los niños de Lesbos? Sueñan en una casa, en educación, como Fátima, que con 11 años da clases a otras niñas. Europa debe escuchar este deseo de futuro. Después del incendio, los refugiados, que ya no tenían nada, se quedaron en la calle, donde vivieron sin ningún cobijo. Actualmente hay un nuevo campo que lleva el nombre de Moria 2.0. Lo ocupan unas 8.000 personas que viven en tiendas a pocos metros del mar. Tras 4 meses todavía no hay luz y faltan duchas. Cada vez que llueve las tiendas se inundan. El ejército reparte alimentos una vez al día. Falta de todo, ropa, mantas. La situación se ha agravado con el confinamiento de los campos, que hace más de 9 meses que dura. Ha aumentado la desesperación. Viendo esta situación, el primer gran sueño, que es también un propósito, consiste en contribuir a vaciar los campos con los corredores humanitarios. En los próximos meses, 300 personas vulnerables y menores no acompañados llegarán a Italia. Los primeros 30 llegarán en enero. Esperamos que finalmente puedan empezar una nueva vida y que encuentren acogida y paz. Gracias, Mónica. Es realmente una buena noticia que hace que empecemos este año con una señal de paz y esperanza para todos. Y ahora volvemos a África, a Mozambique, un país al que tanto amamos y que por desgracia una vez más sufre la violencia. Luego iremos a 2 países donde en estos últimos meses hemos sembrado semillas de paz. Sudán del Sur y la República Centroafricana. La palabra ahora es para Chiara Turrini, que nos habla en conexión desde Nampula. Buenos días y feliz año desde Mozambique, el país en el que estoy. En las últimas semanas he visitado algunas ciudades y algunos centros de acogida de los refugiados que vienen del norte del país.
La provincia de Cabo Delgado, la que está más al norte del país, desde el 2017 es escenario de graves y crueles ataques terroristas. Son grupos que la población llama Al-Shabaab. La población es muy pobre. Sobre todo son agricultores, campesinos y pescadores. Huyen de estos ataques terribles que han provocado la fuga, la huida de unas 500.000 personas y la muerte de unas 100.000 personas. Haciendo las visitas vimos situaciones muy tristes, muy dramáticas. Conocí a Tina, una anciana que durante un ataque intentó salvar a su nieto de 2 años, pero los terroristas le quitaron de las manos al niño y lo mataron con un machete delante de ella. Conocí también a Regina, que hace 1 año tuvo que presenciar junto a sus hijos la decapitación de su esposo a golpe de machete. El hijo pequeño estuvo meses sin hablar. Conocí a un anciano en la playa de Pemba, la playa donde hace un par de meses llegaron muchos que huían y llegaron en pequeñas embarcaciones. Aquel hombre nos explicó su larga huida a través de la selva y a través del mar. En la selva su madre anciana murió de hambre, del mismo modo que muchos mueren huyendo porque no tienen comida ni agua o por infecciones. Muchos han estado en la selva durante semanas y caminan kilómetros y kilómetros, incluso personas ancianas, embarazadas, niños pequeños. Desde hace unos meses, las comunidades de San Egidio están repartiendo alimentos en estos campos o en las casas donde han encontrado hospitalidad a las familias. En las casas hemos visto situaciones muy difíciles también. En casas pequeñas viven hasta 30, 40 o 50 personas. O bien hemos visto casas donde solo viven ancianos, donde solo hay ancianas o solo mujeres con niños. Algo que me impresionó mucho fue el gran dolor y también la gran dignidad de estas personas, las ganas, el deseo de paz de estas personas. Hace unos días, mientras estábamos en un campo, un grupo de personas nos dijo: queremos la paz, queremos volver a nuestra casa. Aquel grito me llegó a lo más hondo y me recordó que la guerra realmente es la madre de todas las pobrezas. Gracias. Gracias, Chiara. Y ahora hablamos de Sudán del Sur, un país que la comunidad ama desde hace muchos años y antes de su independencia. Los primeros sudsudaneses llegaron a Roma en 1991. Es una larga historia de amistad con un pueblo que ha sufrido mucho. Por eso, cuando el Papa Francisco pidió apoyar el proceso de paz que se firmó en 2018, la comunidad hizo suya aquella invitación. Se propuso implicar en el acuerdo de paz a todos los grupos armados que habían quedado fuera. Aquí se les ve a principios del año pasado. Sabéis que la comunidad de San Egidio no tiene ningún interés económico ni político en Sudán del Sur. Nuestro interés es vuestra paz. Y nosotros creemos que vosotros podéis daros la paz. Vosotros podéis pasar a la historia como los padres de la paz en vuestro país. Y vuestro nombre será recordado con bendición. La verdadera victoria es encontrar lo que une. Y quiero recordar también que el Papa Francisco hizo un gesto y se inclinó frente a cada uno de los líderes y les besó los pies. El mundo entero se quedó asombrado por aquel gesto.
¿Cómo no sentir la vergüenza pensando que en Sudán del Sur todavía no hay paz? No estamos aquí para acusarnos entre nosotros, ni para ver los errores del pasado, sino para escuchar la petición del pueblo sudanés, que es paz. Paz. El Papa Francisco regaló a los líderes de Sudán del Sur una Biblia con esta dedicatoria: buscar lo que une, dejar de lado lo que divide. Esta frase resume el método de la comunidad para el diálogo político. Se trata de un método que ha devuelto la confianza a muchos que no creían que fuera posible encontrar una solución a la crisis del país. Hoy todos miran con esperanza y muestran aún más apoyo a la iniciativa de la comunidad. Desde principios de año hemos visto grandes avances. Se ha recuperado la confianza, se ha alcanzado el compromiso de respetar el alto al fuego y se ha hablado sobre las raíces del conflicto. Quisiera ahora dar la palabra a quien ha sido protagonista de la iniciativa de Roma a favor de Sudán del Sur, a los representantes del gobierno y de la oposición. Hemos acordado un paso muy importante que necesita el pueblo de Sudán del Sur. El cese de las hostilidades es importante porque devuelve el silencio de las armas a nuestro pueblo. Le da una ayuda humanitaria que puede llegar a todas las zonas rurales de la República de Sudán del Sur. Nos permite construir el perdón, la reconciliación y la armonía entre nuestra gente. Y todo eso es mérito de su santidad el Papa Francisco. Quisiera decirle a él, en nombre de la alianza, de los movimientos de oposición, en nombre de nuestro pueblo, que nos avergonzamos, porque hemos provocado esta guerra en nuestro pueblo y entre nosotros. Nos avergonzamos porque hemos aplazado la paz y hemos hecho que fuera una ilusión a pesar de sus palabras. Ya lo hemos oído, el diálogo cura las heridas, resta espacio a la violencia, reduce los enfrentamientos. Queda aún mucho camino por recorrer. Las armas, que están muy difundidas por Sudán del Sur, no han dejado de disparar por completo. La pandemia ha interrumpido durante algunos meses el diálogo político, que ahora se ha reanudado. Quisiera que termináramos uniéndonos al deseo que el Papa Francisco envió en Navidad a los líderes de aquel país, para que aumentara la confianza y para servir con más generosidad al pueblo de Sudán del Sur. La República Centroafricana ha vivido estos días momentos de tensión a causa de las elecciones presidenciales y legislativas. Por desgracia, algunos grupos armados y también algunos partidos políticos han intentado impedir que la población vote y ha habido enfrentamientos en el país. A pesar de ello, los centroafricanos han votado y esta es una buena noticia en el país, que ha sufrido numerosos golpes de Estado a lo largo de su historia. Sant'Egidio, tras haber trabajado en 2013 para el Pacto Republicano y desde 2016 con los grupos armados, está con la República Centroafricana a través de varias iniciativas, tanto de diálogo político como de carácter humanitario. Especialmente, en el último año y medio hemos querido apoyar el desarme de los grupos armados, repartiendo bienes de primera necesidad y llevando a cada un trabajo de sensibilización de la población, tal como nos explica Ibrahim desde Bangui. Les deseo un feliz 2021 desde Bangui, la capital de la República Centroafricana. Me llamo Ibrahim Hassan Fred y junto con la comunidad de San Egidio trabajo desde 2014 por la paz y la reconciliación. Mi país ha vivido muchos momentos dolorosos en los que la violencia ha encadenado la vida de hombres y mujeres. Muchos piensan que no es posible que haya un futuro de paz y que la República Centroafricana siempre será víctima de la violencia, un país de enormes riquezas pero muy pobre. Nosotros
no pensamos lo mismo. Por eso, hemos trabajado para apoyar el diálogo y la paz y hemos viajado por todo el país, por las 16 prefecturas, es un país tan grande como 2 veces Italia, para hablar de paz con todos y especialmente con los miembros de los grupos armados. En mi país hay 14 grupos armados. En el ámbito del Programa Nacional de Desarme, Sant'Egidio ayuda a los excombatientes que eligen la paz y que optan por la reintegración en varias ciudades y pueblos, como Nzukombo, Boar, Foró, Abá, Cuí, Berocó, Koundé y Niemyelewa. En 2021 se intensificarán las operaciones de desarme porque queremos escribir una nueva historia de paz y desarrollo. Estamos en marcha, virtualmente pero con todo el corazón, con ustedes hacia la Plaza de San Pedro. La paz es posible. Gracias, Ibrahima, y estamos contentos de hacer juntos esta marcha junto a muchos centroafricanos que buscan la paz. Pero este movimiento de paz implica a todos, todos pueden participar en él, en cualquier lugar del mundo y con cualquier edad, como nos dirá ahora Michela, del Movimiento de los Jóvenes por la Paz. Hola a todos, soy Michela, de los Jóvenes por la Paz de Torvella Monaca. En la escuela nos suelen enseñar a leer, a escribir, a contar. Podemos aprender incluso un poco de educación, pero nunca nadie nos enseña a no discriminar, a dejar en casa los prejuicios y los sentimientos de racismo. Sí, a veces necesitamos a alguien que nos enseñe a vivir en paz. Lo vemos cuando hay episodios de violencia que parecen incomprensibles, como el que hace unos meses le costó la vida a Willy, cerca de Roma. Esta violencia es absurda, pero no es una explosión imprevista, sino que es el fruto de un mundo que no nos enseña a vivir juntos, en paz. Con los Jóvenes por la Paz hemos decidido ayudar a todo aquel que tenga problemas, como los niños, los ancianos o cualquiera que lo necesite. A veces corremos el peligro de desanimarnos, porque hay muchos problemas, pero un joven que elige la paz hace que también los demás tomen esa misma decisión. Los Jóvenes por la Paz están en todo el mundo y cuando cada año nos encontramos con nuestros amigos de toda Europa, vemos que la paz es joven. Estar juntos nos da fuerza y ánimo. Sabemos que no estamos solos y que la paz es posible. También este año, conectados por Internet a causa de la COVID, hemos aprendido a salir de nuestra zona de confort para intentar hacer todo el bien que sea posible. Pero todo esto no lo hacemos solos, sino que lo hacemos juntos, con la amistad. Y esto es lo que nos convierte realmente en Jóvenes por la Paz. Como en otros lugares, en Torvella Monaca, entre edificios grises, hay una estupenda escuela de la paz, donde los niños están protegidos, juegan y aprenden a ser amigos. Y hace 2 años que voy a la escuela de la paz. Cuando empiezas te sientes desorientado, un poco fuera del hogar. Estás allí para ayudar, pero no sabes realmente qué debes hacer. Pero luego entiendes que no hay mucha diferencia entre quien ayuda y quien recibe la ayuda. Ya formas parte de una gran familia en la que crecemos juntos. Y luego te das cuenta de que te has convertido en un punto de referencia para un niño, una hermana mayor. La paz también es eso. En un barrio en el que la droga echa a perder la vida de los jóvenes, hay una casa para todos. Y el barrio gris se llena de color, de vida. Gracias también a los hermosos murales que han pintado hace pocos días en las paredes de nuestra sede. Al final, lo importante para mí es no olvidar por qué hacemos todo esto. No debemos olvidar jamás el deseo de llevar la paz a todo el mundo, cada uno con su granito de arena, pero juntos con un gran sueño. You are part of this generation. Now look to the left, now look to the right. You got brothers and sisters by your side. Now turn to the left, now turn to the right. Hello, our friendship will last for a lifetime. Oh, hey, oh, hey, oh. It's Sant'Egidio, every single day.
Y mientras nos acercamos en esta marcha virtual hacia la plaza de San Pedro, en nuestro corazón llevamos el sufrimiento de todos los pueblos, y entre ellos el pueblo rohingya, al que el Papa Francisco recordó en su mensaje de Navidad. Me llamo Afisa, tengo 30 años, somos 8 en mi familia. Vinimos a Bangladesh de Marulla, en Myanmar, hace 3 meses. Hicieron falta 11 días de camino. Luego tomamos una barca, navegamos toda la noche y al día siguiente llegamos a la playa. Entonces llegamos a este campo. He venido aquí hoy a este hospital para que me curen porque tenía fiebre y tos los últimos días. También tenía dolor por todo el cuerpo. El médico ya me había dado medicamentos, pero se me habían terminado y por eso he vuelto. Aquí me han tratado muy bien, me han ayudado. Construir la paz requiere el trabajo de todos, pero sobre todo nuestra oración. La oración que se eleva cada mes en la Basílica de Santa María de Trastevere y en todos los lugares del mundo donde está la comunidad de San Egidio. Pero también es la oración por la paz en la que rezan unos junto a otros hombres de fe y de religiones distintas, como ocurrió el 20 de octubre en la plaza del Campidoglio junto al Papa Francisco. Queremos ahora escuchar algunas palabras del profesor Andrea Riccardi que pronunció en aquella ocasión. Hoy las comunidades religiosas han rezado una junto a la otra. Y ahora, a través de algunos representantes, lanzan un mensaje de paz. El gran cambio que supuso el encuentro de Asís, impulsado en 1986 por Juan Pablo II y gracias al cual todavía se habla de espíritu de Asís, fue que las religiones no siguieran viviendo ni rezando una contra otra, como en los largos siglos de extrañeza y de odio. Hoy rezan una junto a otra. De la oración brota la palabra. El mundo tiene sed de palabras verdaderas, que iluminen el futuro, que es tan incierto. En muchos países es un momento grave, un momento en el que uno no puede estar en silencio. Hay que dar voz y solidaridad a todos los que se han empobrecido por la pandemia, a todos los que sufren desde hace tiempo, a quien sufre guerras aún abiertas y en buena parte olvidadas, porque estamos mayoritariamente centrados en nuestros problemas y en nuestras enfermedades. La guerra es madre de todas las pobrezas y sus frutos son también los refugiados que llaman a nuestras puertas. Creyentes y líderes de religiones distintas han rezado esta tarde y el mensaje que manifiestan las religiones congregándose aquí es que no nos salvamos solos, no nos salvamos a espaldas de los demás o contra los demás. No salvarse solo abre el camino a visiones compartidas, a un sueño por la humanidad. El Papa Francisco escribió: soñamos como una única humanidad, como viandantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra. Así sueñan los creyentes. Así ayudan a soñar a los que necesitan ser liberados de la pobreza, a los enfermos, a las víctimas de la guerra, empezando por los niños, a los refugiados. Las religiones tienen un gran sentido, que parece pequeño pero es grande. Liberar el fondo de bondad de los hombres e ir a buscarlo allí donde se oculta. Gracias.
Con estas palabras terminamos casi nuestra marcha por la paz, que como cada año termina escuchando al Santo Padre, el Papa Francisco, en la oración del Ángelus desde el Palacio Apostólico. Gracias a todos por haberos unido a nosotros y realmente deseo un 2021 de paz para todos en todo el mundo. Paz en todas las tierras.